que alcanza estos niveles la Bolsa de Comercio de Santiago. Bien, partamos entonces analizando el dato del IPC que conocimos ayer. A esta hora les estábamos contando sobre este dato de 0,3% para la inflación del mes de abril. Veamos en la siguiente gráfica cómo ha sido la tendencia y el comportamiento de este indicador que mide los precios de productos y servicios a nivel nacional en el indicador anualizado, es decir, el acumulado de 12 meses, que nos permite ver con mucha más claridad la tendencia que está mostrando a la baja este indicador. Desde marzo del año pasado, que comenzó un rally ascendente, venía arrastrándose desde el 2021, por cierto, que se vio impulsado además por el inicio de la guerra en Ucrania, que impactó duramente el precio de los combustibles. Ese factor empezó a cobrar un peso mucho más importante. Llegamos a un pic de 14,1% de inflación, niveles que no habíamos visto desde comienzos de la década del 90. Y de ahí en adelante, desde agosto del año pasado, tras ese pic, hemos ido viendo reducciones que no han sido sostenidas. En noviembre hubo un repunte, por ejemplo, de 0,5 décimas, pero de ahí en adelante, ahí sí la tendencia ha sido notoriamente a la baja. Llevamos ya 3 meses de reducciones consistentes en el indicador de inflación hasta llegar en este 2023, en la línea morada que ustedes están viendo, a este 9,9%. Como les decíamos, desde el indicador anualizado de marzo del año pasado que no veíamos un dígito de inflación anualizada. Por eso es tan importante el dato que conocimos el día de ayer y por eso vale la pena también darle contexto y analizar si es que esto es una baja transitoria o si podría mantener esta tendencia y eventualmente acentuarse de aquí a fin de año. Belén Vázquez reportó el tema. Era un hito anhelado. Después de 13 meses, por primera vez la inflación acumulada en un año bajó de los 2 dígitos y en abril llegó a 9,9%, adelantándose un mes a todas las proyecciones. Una buena noticia destacada por el gobierno, pero que de todas formas hay que mirar con cautela. Eso significa que vamos avanzando en reducir la inflación y ratifica que vamos en la dirección correcta. Es mucho lo que nos queda todavía por hacer. Pero todos los factores que nos han ayudado a llegar hasta acá van a seguir operando. Es una buena noticia, tiene un efecto psicológico importante, ¿verdad? Pero 9,9 a un 10% me parece que la diferencia en términos estadísticos digamos, despreciable. En este boletín destacaron los incrementos en la división de salud, donde subió la consulta médica 4,4%, los exámenes de radiología 3,1% y la intervención quirúrgica ambulatoria otro 2,7%. También subió el transporte de pasajeros por aire en 7,4%, el de vías interurbanas 6,1% y la mantención de vehículos 2,7%. En contraste, hubo bajas en la división de recreación y cultura, donde cayó 10,6% el paquete turístico. Recordemos hace muchos meses atrás, con una inflación muy alta, lo que se observaba como el dato que se salía de la norma eran los servicios turísticos de recreación. Y eso en ocasiones distorsiona el análisis. La mesura del boletín la ponen los datos de inflación subyacente. Si miramos la variación sin los elementos más volátiles, ese IPC subió bastante, 0,7%. Es menos que en marzo, pero mientras este componente más estructural no ceda de forma relevante, la baja general de los precios será más lenta. Un 0,7% sigue siendo una inflación alta, lo cual llama a la cautela. Es decir, esto es un avance, pero tenemos que todavía esperar que se consolide esta tendencia a la baja. Tenemos que el IPC-SAE ya está mostrando cierta disminución o cierta tendencia a la baja, pero el IPC sin volátiles está intacto. Entonces eso hace notar que hoy día la tendencia de moderación en el alza que estamos viendo es explicada especialmente por la parte de volátiles, no la parte sin volátiles. La otra buena noticia del IPC de abril fue que los alimentos no tuvieron variación. Si bien en boletines anteriores hubo bajas puntuales, los analistas explican que este comportamiento es reflejo de la baja en los precios internacionales, el tipo de cambio y en parte producto del efecto de la tasa de interés. Estamos viendo que ya hace muchos meses la FAO muestra que existen variaciones anuales, ¿cierto?, de caída en torno al precio de los alimentos y eso había demorado en reflejarse en los precios de los alimentos acá en Chile. Si bien este dato por sí solo no determina un cambio en la TPM, sí reafirma la tendencia de bajas que además se suma a los números de actividad económica. Ambos componentes permiten anticipar que de seguir en la misma senda, el recorte de tasas podría ocurrir en septiembre o incluso en el mes de julio.
el IMASEC débil del mes de marzo y el buen dato de inflación para el mes de abril, yo creo que recién está empezando a configurar el escenario que el Banco Central necesita para plantearse una reducción en la tasa de interés. El 9,9% de inflación anual deja optimista al mercado y también al gobierno respecto de los meses venideros. A pesar de los comportamientos estacionales, el primer semestre, proyecta Hacienda, podría terminar en torno al 8%. 8,12. Vamos a ir a otro tema para contarles sobre la discusión del salario mínimo en el Congreso.